got something that might interest you. Sé que estabais esperando por fin la entrada de este vídeo. Ha tomado más tiempo de lo que esperábamos, porque bueno, estamos esperando, ya día 7 ya tenéis aquí el análisis, así que bien, vamos a hacer las presentaciones de siempre, sobre todo para recordar ciertas cosas porque ha pasado un mes, y sobre todo para la gente que no sea muy conocida de mi canal. Este vídeo no contiene ni imágenes ni escenas del manga y el anime de Shingeki no Kyojin de Hayao Miyazaki. Antes de todo, por si alguno se lo pregunta, por el hecho de estar viendo un gameplay de fondo, entre otras cosas. Eso es el primer punto. Este es un formato que hago por el canal y el tema del copyright lo impide. Si no, las quejas pues a los demás. Luego también quiero dar un agradecimiento al equipo de Almirero Oscuro por haber traído el capítulo traducido, así como haber hecho la miniatura para este canal, y les agradezco muchísimo el apoyo. Tenéis el enlace suyo en la descripción para que podáis leer el capítulo a la vez que lo estoy comentando a la par. Y bueno, y lo de siempre, los enlaces que tenéis en la descripción, para que me gustaría que dierais un gran apoyo, sobre todo para mi novela de Shingeki no Kyojin que estoy redactando en Wattpad, la cual va a empezar pronto su quinta temporada. Y ahora, gente, sin más dilación, empezamos. Antes de empezar el análisis, que se me escapa a punto de olvidar, quiero haceros un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo 129, y es que al final los Jägeristas fueron más duros de lo que pensaban, y de hecho la Alianza apenas pudo enfrentarlo a todos ellos, sobre todo porque tenían lanzas relámpagos y podían fácilmente acabar con Annie y con Reiner, que estos utilizaron los cuerpos titanes suyos para proteger a los Azumabito y evitar así de todas maneras que todos fueran asesinados. Pero toda esta situación fue salvada al final por Falco, que se convirtió en el titán mandíbulas, y luego más adelante gracias a Kid Chalice y Zeo Magal, que dieron sus vidas para destruir un buque de guerra y evitar que la Alianza consiguiera alcanzarlos. Y ahora es cuando empieza el verdadero capítulo 130. El amanecer de la humanidad. La primera escena ya nos comienza con el grupo de la Alianza, los cuales están ahora mismo pues en el barco, y de hecho ya hay un pequeño problema, y es que Annie se acaba de enterar de que han cambiado la ruta a Ojida, que digamos que sería el sitio pues al que se van a dirigir, evitando prácticamente llegar a la zona más rellena de Liberio, porque se ve que en ese lugar tienen los Azumabito una especie de residencia. De esa manera allí pueden preparar el avión para acercarse hacia el Hipertitán. El problema es que Hanji desilusiona bastante a Annie por el hecho de que salvar Liberio y esa zona de Marley ya es prácticamente imposible. De hecho, solamente de la Alianza se nos están mostrando a Mikasa, a Jan, a Annie, a Reiner, a Pieck y a Gabi. El resto no se sabe exactamente dónde están. Pero bueno, el caso es que Reiner está mirando tanto pues a Gabi como a Piku. Y claro, se ve una imagen de los padres aparentemente de ellos. Digamos que esta es la madre de Reiner y estos dos creo que son los padres de Gabi, justamente, porque recordad que son familia, son primos. Y digamos que Annie ya se derrumba, recuerda a su padre y es cuando simplemente dice que se larga de la Alianza. Aquí ya no se nos había dado a entender que Annie solamente quería estar por el tema de que le convenía salvar a su padre y que por eso se había unido a la Alianza. El problema es que a pesar de que aquí la estamos viendo completamente destrozada, al ir avanzando las escenas, ella misma está diciendo de que, aunque se niegue y no quiera ayudar pues prácticamente a su padre, que es que como que no nadie hace nada. O sea, básicamente todo lo que estamos viendo de trama hasta ahora son personajes que no hacen nada. Hanji señala que la destrucción de Liberio y Marley es inevitable, que Magat sabía acerca de esto y que ha arriesgado su propia vida y la ha sacrificado para poder salvarlos. Que no se trata solamente de salvar a su propia gente, sino salvar a personas desconocidas por el mundo. Recalquemos que estas personas a las que quieren salvar son las que los quieren asesinar después de esto. O sea, ya los querían matar de antes, los quieren matar con más ganas por lo que Willy dijo, y justamente después de la declaración de Eren, más todavía. E insisto, Hanji quiere salvar a sus futuros asesinos. Pero continuando con el capítulo vemos que Annie, la cual pues ya está como a la desesperada, coge y dice: puedes matar a Eren, si yo quiero matarlo o lo intento, os vais a interponer en mi camino. Claro, es que nadie responde, nadie dice nada a esa pregunta, que está cansada de tener que pelear, incluso ellos, y están diciendo que nadie quiere matar a Eren. Es que, a fin de cuentas, todos estos piensan que pueden ir a hablar con Eren y detener el genocidio, y se supone que eso no puede ser, porque es una cosa... Es que es una persona con una determinación tan fuerte y más que nada con el lío mental que se hizo en la cabeza, con todos los sucesos que han ido pasando, como para querer detenerlo. Aparte, no es que simplemente quiera hacer un asesinato porque le apetezca, él pues simplemente ha decidido hacerlo porque sabe que el mundo lo va a hacer más tarde o más temprano. Pero bueno, al fin y al cabo, y con todo lo que ha pasado, pues vemos que hasta el propio Reiner no está como muy por la labor de querer colaborar.
Nos cambia la escena y ya vamos a hablar finalmente de Eren. Se nos está mostrando el barco, el cual pues lleva el hidroavión, se nos muestra un ave, estas referencias que pone Isayama simplemente pues para cambiar un poco de plano, aparte de hacer referencias a la libertad, y tenemos un pensamiento de Eren de que nos dice dónde, cuándo comenzó. Una imagen nos muestra, digamos, 4 rectángulos. El primero de ellos es el que haría referencia al sueño de Eren, en el cual Mikasa pues se acerca a Eren dormido, la cual pues tiene el cabello más largo, y es cuando puso este punto. Los segundos que se nos muestran, pues unos cerdos en una granja. Hay gente que aquí ha pensado que esto es una referencia para Ymir Fritz. Yo también pienso que pueda ser una referencia al hecho de que los cerdos son una forma de representar el ganado. Es decir, si os fijáis, estos 4 rectángulos están puestos de forma que representan todos los puntos de la serie. Tenemos el sueño de Eren, el reflejo de la esclavitud, el reflejo de la liberación y el reflejo de la verdad. Esas son todas las 4 ventanas que se nos muestran, ya que la tercera es una imagen de Grisha Jaeger de joven, y básicamente es como que Eren se da cuenta que no podía hacer nada. Incluso si todo estaba decidido, él quería absolutamente todo lo que ha pasado. Pero claro, realmente por muchos fragmentos que se nos están mostrando de todo lo que está sucediendo, no sé si Eren en realidad se siente bien por lo que está haciendo. Supongo que simplemente es una decisión difícil para él y que no tiene más remedio que afrontarla. Después de todo se nos muestran muchos más fragmentos, y de hecho la mayoría de ellos son de sucesos que han pasado más recientemente. Ahora nos vamos a lo que sería un flashback y tenemos la conversación aquella de Eren con Yelena. Yelena, digamos que aquí le revela la verdad, el plan verdadero de Zeke, de que lo que quería directamente era para salvar a Eldia y al mundo al mismo tiempo hay que seguir el plan de la eutanasia. Mezclarán el fluido espinal de Zeke en el vino y de esa manera pues acabarán con todos los políticos de Erdia. De esa manera pues podrán tener libertad para hacer lo que ellos quieran y en cierta manera pues todo irá bien. Pero claro, aquí se nos muestra que a pesar de que Eren está hablando con Yelena, Floch está escuchando pues ahí bastante escondido. Y la propia Yelena dice que tanto cree en Zeke como ella misma. Y que incluso pues él cree en él. Pero nos cambian la escena y resulta que Eren va a hablar con Floch a las espaldas de todos los demás. Y nos señala que va a seguir el plan de Zeke, pero solamente va a fingir hacerlo. Y que lo mismo le incumbe a él. No sé hasta qué punto la relación entre Eren y Floch cambió, ya que recordemos que estos originalmente se llevaban como el culo después de lo que pasó con Armin. Así que en cierta manera, después de que esto pasara un año o 2 después, se supone que ha debido de mejorar bastante su relación, sobre todo por el tema de saber las cosas que estaban pasando. Floch en cierta manera señala que si eso es lo que deberían hacer. Y ahora nos cambia la escena y se nos muestra a Eren hablando finalmente con Historia. Y bueno, Eren le cuenta a Historia lo que realmente va a pasar, que es que cuando Zeke llega a la isla van a hacer que ella la devore para que se convierta en el nuevo titán bestia. Y Eren le da a elegir que puede huir lo más lejos posible o intentar oponerse a ellos. Pero Historia sabe que no solamente está aquí pues para cuidar de las granjas y que no tiene ni que huir ni esconderse. Sí, básicamente ella acepta mucho las cosas que están pasando. Entonces, Historia le dice a Eren que si esta es la mejor forma de que la isla sobreviva, pues que le seguirá. Pero en cierta manera no se muestra como muy hablador con esto, e incluso Historia le dice que puede, que no hay otra manera, pero que se conmovió cuando mostró esa gratitud hacia ella, refiriéndose al punto en el que Eren cuando golpeó la mesa y dijo que no estaba dispuesto a sacrificar a Historia. O sea, dentro de cabe, ella agradece mucho ese gesto por su parte. Pero Eren dice que, aun si ella acepta ese destino, él se niega a aceptarlo. Aquí es cuando ya se nos muestra directamente que Eren tiene sus propios planes. Volvemos a una escena de nuevo del flashback en la cual, estando ocultos, Eren le dice a Floch que va a destruir el mundo, todos nuestros enemigos, todos fuera de Paradise, no quedará nadie con vida, nadie. Aquí quiero hacer un pequeño matiz, porque algunas personas pensaron que habría hecho Erwin en esta situación. Pues, aunque os parezca mentira, esta situación fue la misma que dijo Eren. Es decir, en una escena del manga muy anterior, Levi le preguntó que, aunque sepan la verdad de sus enemigos, que qué van a hacer. Erwin simplemente respondió que hay que eliminar todas las amenazas. Pero en este caso, Eren ha dicho una extinción. En el caso de Erwin, podría haber solamente eliminarse a las personas que estén en contra de Erdia. Pero claro, Eren ha decidido eliminarlo todo de raíz. Floch se sorprende bastante por la decisión de Eren, y es cuando nos volvemos otra vez al flashback de Historia. Pensad que están aquí saltando todo. Bien, Historia simplemente dice que todo esto está mal, que hay gente fuera de la isla que es completamente inocente, y eso es cierto. Incluso pone de referencia a su madre, que en cierta manera van a haber inocentes y pagarán justos por pecadores. Es que esto dentro de cabe es verdad. Pero los guerreros hicieron lo mismo, a pesar de que solamente tenían que provocar al titán fundador, decidieron cargarse a una gran parte de la humanidad, y no pareció importarles mucho con tal de cumplir la misión.
Eren señala que no existe otra manera porque tienen que eliminar por completo el ciclo de odio. Saben que con el paso de los años estas cosas seguirán ocurriendo y que como a él le quedan 4 años de vida no está dispuesto a permitir que el odio hacia la isla siga permaneciendo. Entonces le dice a ella claramente que el hecho de que ella tenga niños y que se vuelva un sacrificio y el ciclo de que los niños tengan que comerse la sangre real continuamente, Eren está en contra de esto. A pesar de que Historia está conmovida por el hecho de que Eren tenga esas palabras por querer protegerla, ella sabe que vivirá con la culpa por el resto de sus vidas, porque a fin de cuentas van a vivir bien a costa de la sangre de otras personas. Pero es que esto es una cosa que pasa en la propia realidad, o sea, nuestra generación o los que estáis viendo este vídeo, vosotros seguramente estáis vivos gracias a que han habido guerras en las que otros han muerto, porque esto es así de cruel y real. Eren le señala que si no es capaz de soportarlo, que puedo manipular tus memorias con el fundador, y listo. Pero claro, entonces... Claro, Historia dentro de cada ver, no es que está muy conforme. Aquí ya se nos está claro que Eren tiene su propio plan y que quiere, digamos, proteger a Historia, pero esta no está a favor del genocidio, es bastante obvio. Pero Eren, digamos, que le calla y le dice que ella fue la chica más mala del mundo y que fue el que lo salvó. Y esto supongo que es la referencia a cuando Eren había perdido por completo la voluntad de vivir y justamente Historia decidió que podía ser la enemiga del mundo y mandarlos a todos a la mierda con tal de salvarlo a él. Y esto fue algo que le conmovió a él. Ahora nos cortan la escena de nuevo y nos muestran a Zeke hablando con Eren. Justamente esta misma escena de la pelota. Y aquí tenemos algo interesante. Y es que Zeke está comentando el hecho de que a pesar de que se han estudiado mucho a los Ackerman, no se llegan realmente a comprender del todo. Incluso el señor Xaver señala que los efectos secundarios de los Ackermans, como si hubieran sido parte de los titanes, es extraño. Señalan que el instinto de los Ackerman son estimulados cuando la persona que tienen que proteger activa sus sentidos. Claro, aquí están hablando como, digamos, una especie de persona que cuando le das una orden se vuelve más poderosa por recibir esa orden de parte de esa persona a la que tiene que proteger. Claro, en cierta manera Zeke no lo entiende del todo y Eren parece ser que no le importa demasiado. Aquí es cuando Zeke simplemente le dice una cosa que me sorprendió, y es el hecho de que Mikasa, esa chica que es un Ackerman, a pesar de que obviamente puede estar por parte de los instintos, piensa Zeke que Mikasa solamente va a estar con Eren por las buenas y las malas, pero no por los instintos de Ackerman, sino porque le ama. Entonces cuando le pregunta a Eren que qué es lo que le diría, es decir, si Mikasa le responde que ama a Eren. Y aquí tenemos dos cosas que nos conectan demasiado y que Isayama lo ha mostrado de toda forma muy bien. Y es que en el mismo lugar nos muestran que Zeke le da a entender a Eren que Mikasa está enamorada de él, y Historia le da a entender a Eren que si tuviera un hijo, ¿qué pasaría? Claro, aquí quiero hacer un pequeño matiz, porque muchas personas que son fan del shipeo de Eremika y Eregisu, yo soy fan de los dos, lo digo, muchas se han quedado con la duda de, pero no se ha confirmado nada, esto no quiere decir que Eren sea el padre, o el Eremika puede ser real, ¿qué pasa con esto? A ver, pensad una cosa, Isayama no es una persona de mostrar precisamente situaciones tan románticas, de hecho esto que nos ha mostrado ya es una cosa bastante buena para los fans del Eregisu y el Eremika. Más que nada porque ha dejado las cosas de una forma tan ambigua que pueden ser tanto confirmadas como negadas. A fin de cuentas, lo que podemos dar a entender es lo siguiente. Por parte del Eremika, Eren sabe perfectamente que Mikasa está enamorada de él, pero prefiere ignorar esos sentimientos porque sabe que le quedan 4 años más de vida y no tiene sentido estar con una persona a la que luego vas a perder más tarde o más temprano. Es por eso que digamos que se mantiene al margen. Recordamos que esto fue antes de que le dijera ese odio a Mikasa, y después de lo que vimos en los caminos de Ymir Fritz, está claro que Eren no la odia, sino que hizo eso solamente para que se mantuviera alejado y él pudiera hacer las cosas por su cuenta. Luego también tenemos el punto de Historia, ¿vale? Pensad una cosa, Eren y Historia han tenido pues una conversación bastante interesante, y Eren digamos que ha demostrado que la aprecia mucho y que quiere protegerla a toda costa. Historia me sorprendió que fuera ella la que dijera de tener un hijo, ya que pensaba que Eren sería el que diría la idea. Así que el hecho de que ella diga si tengo un hijo, pero no continúa esta conversación, nos da el punto de que Eren puede ser tanto el padre como el granjero. ¿Por qué pueden ser las dos cosas? Pues porque perfectamente Historia podría haber hecho esa cosa por su cuenta para no tener a Eren con una carga mayor. Pero Eren por su parte, es decir, a ver, es que tiene dentro de cabeza tiene coherencia, o sea, es tu mejor amigo, y si es una cosa que no puedes evitar, mejor con alguien de confianza que no con un desconocido. A fin de cuentas, el granjero no tiene por qué ser el padre verdadero, puede ser directamente el padre postizo. Recordemos que SNK no siempre nos va a mostrar la información de cara al espectador que sea creíble, solamente la que se creen los propios personajes. Así que, en cierta manera, Eren señala que cuando muera, sus vidas continuarán. Así que todo lo que está haciendo supongo que es una preparación para el futuro del planeta, para que al final la maldición de Ymir sea mentira y todo lo que ha hecho Eren para que vuelva a tener una vida.
Pero bueno, dejando de lado esto, ya sabéis que tanto el Eremika como el Eregisu todavía son posibles. Y pensad una cosa, no tiene sentido que Isayama revele las dos verdades, es decir, no tendría sentido que Isayama nos diera a entender que Eren y Mikasa pueden acabar juntos o que Historia y Eren pueden acabar juntos. Porque si estas cosas los revelan tienes que rechazar a una por la otra, y a fin de cuentas la ambigüedad es lo que llama mucho más en una serie que no el hecho de que un prota elija a una de las chicas, porque dejando el escenario así, cualquier fan puede decir, ah, pues puede acabar con Historia o puede acabar con Mikasa. ¿Entendéis lo que me refiero? Pues continuemos. Se nos muestra la escena de justamente la batalla contra Oriente Medio, y Eren se cortó la propia pierna, todo para poder, digamos, fingir, porque pensad que las personas heridas son llevadas al hospital. También se nos muestra cómo se lesionó el propio ojo, ya que de esta manera, pues al estar más herido, supongo que era lo que quería que lo llevaran al hospital. Pero bueno, ya habéis visto todo lo que tuvo que hacer para que al final del plan saliera bien. Y bueno, nos fueron mostrando más escenas, como la de aquel chico no me acuerdo ahora mismo qué región era, pero fue el de la fiesta cuando llegaron a Marley y el viejo interrumpió aquella escena de Mika. Pero bueno, ya sabéis, el que robaba las carteras. Vemos también el punto en el que Eren se destrozó emocionalmente y Connie malinterpretó esto como si se estuviera burlando de la muerte de Sasha. Pero bueno, y al final nos muestra un último panel, el cual esto aparentemente es de los tiempos de la Legión y bastante antes, ya que aquí se nos muestran a Armin, se nos muestra a Connie, a Jan, se nos muestra, creo que se nos muestra a Hitch, se nos muestra a Sasha, Mikasa, Levi, Hanji, Erwin, Flock. Y el que está allí diría que es Marlo. O sea, aquí básicamente se nos muestran a todos los personajes, digamos, principales, y todos se lo están pasando bien y sonriendo, excepto Jan, que no sé por qué realmente tiene cara de amargado, pero supongo que es porque, como esto está siendo el punto de vista de Eren, es Mikasa la que está a su lado. Pero en fin, todo esto para que al final el ave siga avanzando. Y es cuando se nos muestra ya que las costas, se nos muestra una gran cantidad de barcos, que por cierto, todos más o menos son iguales, y aquí ya están todos preparados, que le han instalado los cañones más grandes del mundo y que señalan todos estos militares que la esperanza del mundo está aquí y que tienen que vencerlo con una flota hecha por la Alianza Mundial. En cierta manera, todo lo que había hecho Willy se había estado preparando, una flota hecha de varios países y que todo para enfrentar a los colosales. De hecho, se nos muestra una cantidad exagerada de vapor. Yo no sé cuánto vapor producen los colosales, pero es que me parece gigantesco. Si ya dentro de cabe el titán colosal producía tanto, me sorprende que estos titanes colosales comunes produzcan exageradamente tanto vapor. Pero bueno, al final vemos que hay una gran flota, o sea, una flota gigantesca y un montón de colosales avanzando por el mar. Ahora entenderéis cómo lo hacen, que esa se responderá una de las grandes preguntas. Los marleyanos, aparentemente estos soldados, disparan a bocajarro contra todos, y de hecho aquí viene la sorpresa más grande. Muchos os habéis preguntado cómo es que los colosales podían llegar al otro lado del mar, y resulta que hemos teorizado muchísimas cosas y al final ha sido de la más convencida. Sí, resulta que los colosales estaban nadando. Sí, estaban nadando. O sea, al final todos estuvimos pensando que podían caminar por el lecho marino o cualquier otra cosa, pero claro, al final no caímos que los colosales o los titanes pues puedan nadar. ¿Por qué no pensamos en esto? Pues porque toda la historia de los titanes había estado desarrollada en la isla, no han habido batallas navales con los titanes. De hecho, esto se pudo reforzar más cuando en Marley, a pesar de que utilizaron titanes y dijeron que los titanes no servirían en el agua, era justamente por eso. Estos son colosales, los titanes más pequeños no sabíamos si serían capaces de nadar, porque estos son comandados por órdenes, así que en cierta manera entendéis por qué era más difícil pensarlo, pero no era imposible. Así que si alguno ha acertado esto, le doy mi enhorabuena y mi más sincero agradecimiento. Bien, los militares no paran de disparar a los colosales que están bajo el mar. De hecho, estos se están acercando y pasan por debajo del barco. Una cosa que me sorprende es que a pesar de que estén bajo el agua, están produciendo una cantidad de vapor exagerada. Y de hecho, no va en coña. Solamente con nadar destruyen todas las flotas de barcos. Y de hecho, ya sus siluetas se muestran justamente en las zonas más cercanas de la Tierra. Tenemos una escena que recuerda muchísimo al Ending 3, este ending perturbador, donde todos los colosales empiezan a salir ya de las aguas, que de hecho han formado una barrera increíble y no paran de disparar. Por cierto, el colosal que está más pegado a la izquierda hace la misma pose que el titán de Bertholdt cuando se transformó la primera vez. Pero en fin, acabando con todos los barcos, ya sea pues derribándolos o solamente por el hecho del calor, acaban sin problemas. Los militares no paran de disparar a los titanes colosales y estos no paran de avanzar sin parar. Y es aquí cuando todos empiezan a salir por patas, ya que en cierta manera se nos muestra que los colosos sí están recibiendo daños de los impactos, porque se nos muestran agujeros en sus cuerpos. Pero estos no son titanes comunes, son titanes colosales, así que su masa tiene que ser mucho mayor. Y contando que se están regenerando, más el vapor, como que hay muchos, pues
jodido. Pero lo que más me sorprende es que ninguno de los colosales cae, en ninguna viñeta se nos muestra un colosal que caiga. Y eso es algo que me impactó, porque yo pensaba que al menos serían capaces de derribar a algunos, no que todos fueran invencibles. Pero bueno, todos empiezan a ir por patas y cuando están huyendo pues cuesta arriba, uno de los soldados señala hacia el horizonte y están prácticamente en una parte superior. Y es cuando se nos muestra, ojo, se nos muestra a todos los colosales avanzando y al hipertitán en la forma frontal. Que por cierto, si alguno se está preguntando cómo es, pues es una cosa extraña. O sea, en realidad el hipertitán es muy extraño. De entrada tienes un torso, ¿vale? O sea, tiene un torso esquelético. Todo el titán es esqueleto, apenas tiene masa muscular. De hecho, la única parte de carne que existe está justamente en su cara. Tiene una melena súper larga, que la melena ya hace como un titán colosal, no va en coña, La melena, por lo menos en perspectiva, hace más de 60 metros. Luego se nos muestra que tiene un torso, ¿vale? O sea, las costillas, los brazos caídos, el rostro que está mirando hacia el frente. O sea, básicamente es como si estuviera tumbado, dejándose caer, pero con la cabeza mirando hacia el frente. Además de tener las costillas estas gigantescas, que ya hace una costilla sola, hace más que el propio torso del cuerpo. O sea, es que no sé el tamaño que tiene. Si el hipertitán ya, o sea, solamente el torso ya hace más que el propio colosal. Y luego contando que están las costillas gigantescas. Claro, aquí los soldados empiezan a llamar y se dan cuenta de que este tiene que ser el titán de ataque, que se nos muestra un plano bien grande de su rostro y es el que tenéis en la miniatura. De hecho, el rostro es muy semejante al titán colosal, ya que se nos muestra prácticamente un rostro, dentro cabe humanoide, con una nariz bien formada, con unas cuencas bastante grandes en sus ojos, la melena súper larga cayendo, unas orejas puntiagudas propias del titán de ataque, pero la parte inferior de la mandíbula se nos muestra solamente pues con el mentón lleno de musculatura, los dientes expuestos, a pesar de que tenga labios para tapar la parte frontal, con lo cual me recuerda bastante al titán colosal. Pero en fin, luego tenemos dos viñetas más, que de hecho no sé por qué se veían en un tono diferente, pero bueno, se nos muestra justamente el momento en el que Eren vio, que sigo diciendo esta parte. O sea, Hannes, no sé cómo tuviste los huevos de cargar al niño así para que viera cómo mataban a su madre en pleno directo. Pero bueno, Eren al final, que se traumó después de lo que vio, y con la última imagen, los colosales ya están arrasando toda la ciudad de Marley sin problemas, avanzando con una barrera gigantesca y el hipertitán siguiéndolos por detrás. Que por cierto, ahora que se nos muestra su tamaño exacto, tengo que decir que este bicharraco mide más de 1000 metros, es que es algo totalmente fuera de lo común. De hecho, esta referencia de cómo está puesta las costillas y todo me recuerda muchísimo tanto al parásito que le dio los poderes a Ymir Fritz, como digamos a la serpiente de Jormungandr, porque es que no sé hasta cuánto se extiende al horizonte, se extiende demasiado largo. Si ya el torso, porque recordad que el hipertitán es un torso, ¿vale? O sea, tenemos la parte superior y la parte inferior del cuerpo, pero separadas porque hay una especie de columna vertebral gigantesca que parece la de una serpiente. O sea, no sé cómo se ha metido eso en medio, pero a fin de cuentas eso es lo que se ha desarrollado. Y bueno, la parte superior está de Eren. Por cierto, los brazos están apoyados al parecer por unos ligamentos o filos y por eso no se cae el torso hacia abajo del todo y se queda así como inclinado. No sé, es una cosa bastante bizarra. Vale que los colosales se han desplazado andando. Bueno, mejor dicho, nadando. Y ahora andando arrasando todo. Pero el hipertitán no sabría decir cómo se desplaza. La única forma con la que se movería son las costillas. Eso implicaría que estos huesos tienen su propio movimiento. Pero bueno, es el titán fundador, así que todo dentro de cabe es posible. Y con esto, gente, terminamos el capítulo 130. Y ahora vamos a pasar a los detalles importantes. Bien, vamos a los puntos destacados, que esto es para las personas que quieran ver páginas en concreto que tenéis del Facebook Admin Oscuro y os dieseis cuenta de algunas cosillas que quizás puedan pasarse por alto. Bien, la primera sería en la página 6, en la cual se nos muestra estos 4 paneles que te he dicho antes. Uno sería el del sueño de Eren, claramente. La segunda sería una referencia al ganado, justamente pues el tema de la esclavitud y el ganado, como los esclavos y la gente libre, pues es algo muy referente en esta serie. Se nos muestra a Glissa de joven. No sabría en qué punto de su historia se nos muestra y cuál sería la representación, pero bueno, quizás digamos que sería el punto de cuando ellos se quisieron liberar, que serían los restauradores. Y luego tendríamos el momento en el que Eren besó la mano de Historia, que fue lo que hizo que Eren cambiase radicalmente después de ver su propio futuro. O sea, es increíble. O sea, solamente besando a Historia fue capaz de ver un montón de futuros y solamente con tocar a Zeke tuvo acceso a esto. Pues es increíble, en verdad. Luego, siguiendo, en la página 8, Eren habla con Floch. Recordemos que el suceso es de 10 meses antes, ya que Floch nos comentó
que Eren le contó su plan 10 meses antes, así que esto es 10 meses antes de lo ocurrido. Si contamos que Historia tendría que estar ya por el 8º noveno mes, haceros una idea de que todo esto pasó más o menos por estas fechas. O sea, en teoría Historia se debió quedar embarazada al menos 1 o 2 meses después de lo que pasara con Eren y después de lo que pasó con Floch. Si nos vamos a la página 15, lo que me sorprendió aquí fue que Eren parece ser consciente del amor de Mikasa, pero como que no parece querer aceptarla por el hecho de que le quedan 4 años de vida, pero aún así el Eremika nos lo ponen ahí. Igual que el tema de que Historia es la que le sugiere a Eren tener un hijo, en vez de que fuera él, como algunos creíamos. Pero bueno, aquí tenemos el punto de que tanto el Eremika como el Eregisu son posibles, y de hecho tenemos la referencia al padre de Eren, que primero estuvo con una rubia y luego con una morena, pero aquí en este caso parece que Eren no parece querer aceptar a ninguna de las dos, o que puede llegar a aceptar a una, o puede que llegue a estar con las dos. Es que yo ya con Isayama me puedo esperar cualquier cosa. Pero bueno, pensad que el tema de romance es una cosa que nos ha dejado de forma ambigua para que los shipeos puedan ser posibles y no se rechace ninguno. Por cierto, el multiverso de SNK es posible, así que cualquier persona que haya hecho un fanfic o un shipeo es canon, hasta el Levi por escoba. Nos vamos a la página 25, donde se nos muestra que los colosales pueden nadar. Sí, yo había teorizado muchas veces de que tendrían que caminar por el lecho marino, no contaban que podrían nadar, pero bueno, hay que asociar que los titanes pueden ser parecidos a los zombies, hay acciones que pueden realizar y otras que no. Es como el punto de que, ¿os habéis preguntado por qué un zombie es capaz de subir escaleras pero cuando las intenta bajar se tropieza? Pues cosas parecidas. Y ya para finalizar nos vamos a la página 36, donde se nos muestra el aspecto frontal del hipertitán. Y al final ha resultado ser un ser totalmente esquelético y gigantesco, o sea, es que es más grande que Ragnar casi, porque hace más de 1000 metros el cabrón. Que no sabría decir exactamente el tamaño que tiene, porque, claro, es muy difícil intuirlo con la perspectiva, pero el tamaño que tiene es una ciudad. O sea, comparando cómo es el escenario con el hipertitán, es una ciudad directamente de grande. Lo que me sorprendió es que tiene bastantes semejanzas con el titán colosal, y el hecho de que usa las costillas para poder desplazarse. Lo que pasa es que no se ha mostrado en ningún momento cómo se está desplazando por el mar. O sea, en teoría las tendría que ir clavando mientras va, a no ser que con estas pueda flotar. Igual es que al ser un ser prácticamente esquelético, no debería tener una densidad para hundirse y en realidad se haya desplazado nadando como los demás. No sé, esto es una cosa que por ahora nos dejan así muy en el aire, pero que por ahora no deberíamos considerar relevante. Ya para finalizar, gente, el análisis, aquí os dejo 6 explicados que os van a ayudar muchísimo para este vídeo. Y si alguno se estaba preguntando cuál era el gameplay de fondo, es Assassin's Creed Rogue, uno que me encantó muchísimo, y aparte el gameplay que escogí es porque pegaba muchísimo todas las escenas que os habéis mostrado hasta ahora con lo que hemos visto en este capítulo. Bien, aparte de las recomendaciones y sugerencias que me podéis dejar para siguientes explicados de cara a cosas que no habéis entendido aquí, os dejo para este capítulo al menos las que considero que tengo hechas que os pueden ayudar. El primer explicado os ayudará para entender mucho más a Ymir Fritz, quién es realmente, y una de las mejores teorías que se han sacado de toda la serie. Os lo digo, para mí es la mejor teoría, y mira que yo he hecho teorías, pero yo creo que esta teoría es la mejor de todas. Pero en el sentido de que ha acertado tantas cosas, contando que todavía es válida y que lleva hecha muchos años, o sea, impresionante. El explicado número 2 es el hecho de cómo Marley te mintió en la cara cuando se aprovecharon de la situación actual para su propio favoritismo, ¿vale? O sea, técnicamente todo lo que está haciendo Eren es una cosa que está, dentro de cabe, justificada. Digo, en parte justificada, porque a fin de cuentas matar inocentes no siempre es bueno. Bueno, no es bueno nunca, corrijo. El explicado número 3 es para que comprendáis más el hecho de qué le pasó a Historia Reiss realmente, porque ya sabéis todos lo que le ha pasado, pero aquí lo tenéis mucho mejor explicado y el hecho de por qué no fue apoyada. El explicado 4 es la primera parte del hipertitán. Con los datos que tenemos ahora voy a sacar una segunda parte de qué es el hipertitán, así que todo lo que tengáis por ahora lo tenéis en ese vídeo. El explicado número 5 es para aquellos que no sepan muy bien qué es el Retumbark, en qué consiste y cómo funciona. Y el explicado 6 es básicamente el counter, cómo detenerlo o las formas que tienes de detener el suceso que está sucediendo en este capítulo y que es básicamente lo que quiere la alianza. Con todo esto, gente, ya hemos terminado. Si tenéis alguna pregunta, la podéis dejar en comentarios, sugerencias para siguientes explicados también, y os agradecería mucho el like y que compartieras este análisis. Muy buenas, gente, os agradezco mucho todo el esfuerzo y apoyo, y hasta la próxima. Os Desti quiere.